Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Vamos a hacer experimentos. Vamos a ver hasta dónde el agua militar ha llegado en el gobierno de Vázquez, que, digamos, hubo un hecho, la semana pasada hablábamos de esta sanción a Manini Ríos. Que llegó en las últimas horas, está arrestado por 30 días. Pero de alguna forma la cuerda, y lo vemos en la placa, por eso hablamos de una cuestión de fuerzas, el gobierno y el ejército tensaron las relaciones. Esta cuerda entre el gobierno y el ejército viene de hace un tiempo. Vamos a tratar de analizar cómo se ha tensado esta cuerda. Bien, están midiendo fuerzas de alguna forma. Ahora, la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas ha cambiado a partir del año 2005, ¿no? Eso es claro, ¿no? Desde que el Frente llega al poder, la llegada de la izquierda marcó un nuevo relacionamiento. Bueno, de hecho se dan los primeros procesamientos de militares por violaciones a los derechos humanos. Claro, eso que en su momento cayó muy mal por la interpretación de la ley de caducidad en su momento. Muy mal en filas castrenses. Exactamente, pero de alguna forma, con vaivenes, idas y vueltas, la relación entre el partido gobierno, el Frente Amplio y las Fuerzas Armadas fue avanzando. ¿Qué pasó en este segundo gobierno de Vázquez? Bueno, después de varios años, el gobierno decidió reformar algunos puntos neurálgicos para las Fuerzas Armadas, que son la caja militar, como le llamamos nosotros, que no es estrictamente, es el servicio de pensiones, y la ley orgánica militar que engloba todos los procedimientos y los escalafones militares. Claro, esa reforma de la caja militar es lo que llevó a Manini Ríos a decir que se estaban diciendo cosas que no eran, que se estaba perjudicando a sus subordinados, es lo que le valió la sanción. Y a otros comandantes en jefe más adelante. Vamos a analizar en qué momento llega esto, y eso lo vemos en la siguiente placa. Esta tensión y presión hacia el gobierno se da en un momento donde se conoce la encuesta de Equipos Mori que coloca al gobierno de Vázquez con la mayor desaprobación en todo el Frente Amplio. Miremos en la gráfica. El azul es la aprobación y el rojo es la desaprobación que ve la gente. Está a niveles casi de cuando se estaba en el gobierno de Valle, cuando Uruguay vivió la peor crisis económica. Para ir para atrás, el último antecedente es de diciembre de 2004, estaba Valle todavía gobernando, ahí daba 65, mucho menor que lo ahora, pero es a lo que se equipara. La presión de las Fuerzas Armadas no es lo que hace esto. Obviamente hay elementos peores, el tema del desempleo y la seguridad, pero son varios. Y vamos a ver que no es solo el tema de Manini Ríos. Por ejemplo, tenemos el tema del equipamiento en las Fuerzas Armadas. Se han quejado, ¿no? Se han quejado porque eso es de equipamiento y esto empieza a llenar el vaso. Un elemento de los que... ¿Por qué? Bueno, desde hace un tiempo Uruguay incrementó su plataforma marítima, o sea, tenemos más territorio oceánico y para eso la Armada lo que dice es necesito elementos para patrullarlo, para si me vienen a robar la riqueza marítima, tengo que poder llegar. Bueno, hoy no están en condiciones, tampoco hay muchos elementos para controlar el aéreo, recién lo veíamos en el informe. Sí, no hay... Y eso ya valió una sanción en su momento, ¿verdad? Exactamente. El reclamar la falta de equipamiento. Al anterior comandante jefe de la Armada, Alonso, quien en su discurso de aniversario dijo, bueno, que no estaban las condiciones, que estaban en precariedad. Pero no es el único tema, porque en ese momento también se estaba discutiendo los sueldos. Un elemento que se incluye en la ley, en el presupuesto quinquenal. Sueldos que son bastante bajos. Que son bajos, que también fueron a ese lugar y a intentar llenar. Esperaban mayores aumentos, ¿no? Y no es lo que terminaron recibiendo. Y en ese momento tenían a un ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, al cual ellos consideraban un casi hermano. Había una cierta complicidad con él muy grande. Que venía de las épocas de la dictadura, ¿no? Y Huidobro salió del Ministerio de Defensa y, bueno, ellos esperaban también un ministro de la misma corriente política, el MVP, sin embargo no fue. A Menéndez no lo ven con buenos ojos, está claro, ¿no? Exactamente. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Fallece el Goyo Álvarez, el dictador, y ahí se produce otra sanción a un jerarca del ejército, que es al jefe de la casa militar, Ramón, que es una persona muy cercana al gobierno. Porque había ido al funeral de Goyo Álvarez en un auto oficial, ¿no? Exactamente, por eso fue amonestado. Se va llenando, ¿eh? Sí. Y en ese momento, cuando se cambia Menéndez, se empieza a discutir la caja militar. Algo que en la interna castrense dicen que Huidobro venía frenando. No están de acuerdo con la reforma de la caja militar
aquí quienes se están pronunciando muy fuertemente, hoy hicieron una reunión en el Hotel de Prado, son los retirados. Recordemos que los efectivos militares no pueden pronunciarse, son quienes no tienen sindicato, son los únicos trabajadores con los policías que no tienen sindicato. Hay que ver si sale porque Darío Pérez, el diputado rebelde del Frente, hasta ahora quiere negociar algunos aspectos, si no, no levanta la mano y la mayoría. Le falta el voto 50, según la información que he recolectado en estas horas, hay una posibilidad de llegar a un acuerdo con el Frente Amplio. Modificando el proyecto. Darío Pérez planteó algunas correcciones. En ese mismo momento, ¿qué es lo que plantea Astori? Reforma la caja militar para bajar el déficit, porque es millonario. El año que viene va a ser 700 millones de dólares. Plantea un impuesto. Porque la reforma de la caja militar va a ser para las futuras. Pero precisamos plata ahora. Pero precisa ahora. Este impuesto iba a recaudar 80 millones de dólares. De esto no se consiguió. Tampoco. Con el agua al cuello. Tampoco se consiguió el voto 50 de Darío Pérez. Bueno, todo este escenario que el gobierno consideró necesario adoptar, pero fue cayendo muy mal en las Fuerzas Armadas, casi como ven, tapó de agua al presidente Tabaré Vázquez. ¿Y cuáles fueron las gotas que casi hacen derramar el tarro? Hablábamos de la caja militar. La salida de el comandante jefe Manini Ríos diciendo que el ministro de Trabajo está mintiendo. Lo dice de una forma muy sutil, diplomática, ¿no? Diplomática, Sí. Pero lo que dice es, yo no creo que a sabiendas él esté mintiendo. Acá tiene que quedar claro que las fuerzas armadas están subordinadas al poder político, al poder ejecutivo. No se pueden subordinar. No se pueden revelar. No se pueden revelar, o sea, están por debajo, o sea, no pueden cuestionar ni siquiera. Y esto, notoriamente, en esas declaraciones... Empezó a desbordar el vaso, ¿verdad? Hizo desbordar... Le llegó a la cabeza, Tabaré. Le llegó el agua al cuello. Se puso verde, como Hulk. Logrando la sanción más dura que se recuerda en un gobierno. Hay una destitución, pero como sanción es la más dura. Bueno, y vamos a ver en la siguiente placa lo que veíamos también, ¿no? Un asunto politizado. ¿Por qué? Bueno, porque nos vamos a referir a la marcha famosa Tres Árboles, asociada al Partido Nacional, la marcha que los blancos han hecho suya, y que se tocó por parte de la banda militar en la ceremonia de clausura de la Rural del Prado, ¿no? Exactamente. Es una marcha elaborada para el Partido Nacional. Hay que aclarar un punto que es... Originalmente no. Digo, originalmente la música es elaborada para el ejército. Claro. Pero después se le construye, se le elabora la letra. Que claramente nacionalista. Y a partir del año 58, cuando gana un gobierno blanco, en el desfile militar del 1 de marzo, cuando cambia el gobierno, el gobierno decide incluirla en el repertorio del ejército. Mirá vos. Eso genera un cortocircuito, porque muchos de los que iban a desfilar eran militares colorados y se opusieron a eso y se declararon en rebeldía. Bueno, ¿está dentro del repertorio? Está. Pero yo no me acuerdo de haber escuchado la marcha de Tres Árboles ejecutada por una banda militar. No sé si vos la escuchaste. Yo he ido a varios actos en los últimos tiempos y no la he escuchado. Está en el repertorio. Acá, te cuento una anécdota. No se pueden medir intenciones. Yo decía, yo hoy vine con corbata roja. Sí. Pero si yo hoy traía esta corbata con estos colores... No vamos a hablar de fútbol. La intención es clara, ¿no? Y sí, quedaron primeros en la anual, ya sé, la veo de lejos. Entonces, el sábado yo estaba en la redacción del diario El País. Vamos a sancionar, arresto a rigor le vamos a meter. No viene. Si hubiesen tocado el himno de Peñarol, quizás tenían menos problemas. Igual iba a... Pero el sábado yo estaba en el diario El País cuando nos llegó el video, incluso con la marcha. En el video se escucha viva los blancos, viva el Partido Nacional. Completo. Y llamé al vocero del ejército y la primera declaración que me dice es, bueno, no, está bien, es normal, se puede. Yo estaba haciendo la nota, estaba para publicar en la web, y me llaman de vuelta del ejército, aclarando que, bueno, sí, lo que dije, eso es así, pero se va a investigar porque no es el momento apropiado. Obvio, claro. Para entonar esa marcha. Acaban de anunciar el arresto al jefe del ejército y la banda militar toca la marcha del Partido Nacional. Vamos arriba. En momentos donde el Partido Nacional estaba apoyando al comandante jefe del ejército para oponerse al gobierno. Eso generó, en primer momento, un rechazo directo del senador Javier García del Partido Nacional y de Ope Pasqué del Partido Colorado. No, como vemos en la placa, sorprendió el tuit del ex presidente del directorio del Partido Nacional. Luis Alberto Haber, el gobierno sancionó a los responsables militares que tocaron la marcha de Tres Árboles en el Prado
Si siguen así van a tener que sancionar a todo el Uruguay, dentro de poco la vamos a cantar todos. Esto son declaraciones que son de todo punto de vista repudiables, es hasta grosero por su momento, porque lo que está alentando es, acá el ejército es del Estado, es de todos los uruguayos, no representa ninguna corriente política. Quiso hacer un chiste y la verdad de mal gusto. Y que yo vi a ver si había si se retractaba o algo y lo dejó. Bueno. Lo que está claro es que el gobierno tiene la decisión de revisar la lista y lo que me dicen es que se va a eliminar la marcha de los 3 salvos dentro del repertorio del ejército. Bueno, y hubo otra sanción, aparte de la comandante en jefe. Se sancionó al quien era responsable, porque Manini Ríos estaba en el exterior, que es el Marcelo Montaner, quien ni siquiera estaba en el Prado. Es el jefe del Estado Mayor. Es el jefe del Estado Mayor, con lo cual va a haber sanciones para abajo. Se va a sancionar al maestro de la banda por quien fue el que puso el repertorio y quizás haya otras sanciones. Bueno, o sea que es clara la imagen. Tabaré quedó hasta acá con el tema militar, ¿no? Exactamente. Bien, gracias Pablo.